Vamos, vamos a grabar, a empezar la grabación. So good evening, everyone, and welcome for our Monday night seminars. Bienvenidos a todos a este seminario que hacemos. We're going to be continuing our seminar, Rebuilding the Wall of Righteousness. Y vamos a continuar con el seminario Reconstruyendo los muros de justicia. Tonight, we're going to be covering the topic of discerning the truth in a time of deception. Y el tema que vamos a cubrir hoy es discerniendo la verdad en un tiempo de engaño. So, our objectives for this seminar is going to be to really, first of all, explain what discernment means. Y el propósito va a ser explicar qué es lo que es el discernimiento. And we're going to talk about the three types of sin, which are sin, rebellion, and iniquity. Y vamos a hablar tres clases de pecado, lo que sería el pecado, la rebelión y la iniquidad. And we're going to talk about what the tactics of the enemy have been published in 1963 and recorded in the U.S. Congressional Record. And this was the goals of the Communist Party. Y vamos a hablar algo de lo que se generó en el año de 1963 en los Estados Unidos y que luego dio como cosas del comunismo. And I think you can see how, when we look at what they said they were going to do in 1963, how much they've been able to deceive the people, and now their goals are being achieved. Y vamos a ver cómo eso que pasó en el 1963, que eran cosas de engaño, que cómo ellos fueron capaces de engañar y que ahora ellos están alcanzando sus metas. And one of the key things that they pushed and said they were going to push was sexual immorality. So we want to talk about the biblical um, definition of sexual immorality versus the socialist definition. Y una de las cosas que ellos impulsaron fue la inmoralidad sexual. Y yo quiero hablar de la inmoralidad sexual a la luz de la Biblia en contraste con lo que enseña el socialismo. So the real goal for tonight is really to look at and compare God's truth with the world's lies. Y nuestro objetivo hoy es comparar la verdad de Dios con las mentiras del mundo. So when we talked about building the wall of righteousness, having discernment was one of the five core responsibilities that we outlined. Y al reconstruir los muros de justicia, una de las cosas centrales es el discernimiento. And the real objective for this whole seminar is to um, show how God's people can slip into spiritual compromise if they're deceived. Y, sorry, can you repeat again this part? So, God's people, we want to protect God's people from falling into spiritual compromise. Y queremos proteger a los hijos de Dios de que tengan un compromiso espiritual, que agarren un compromiso espiritual. So, if we want, we can start by defining what do we mean by the word discernment. Y vamos a empezar definiendo lo que es la palabra discernimiento. So, it's the Holy Spirit giving us the ability to discern truth from error. Y es la habilidad del Espíritu Santo que nos es dada para discernir o diferenciar la verdad del error, Righteousness compared to wickedness. lo que es vigilar en vez de lo que es la maldad. It's to be able to tell the difference between the genuine and the counterfeit. Y es la habilidad es de diferenciar lo que es genuino de lo que es falso. It means being able to see with spiritual eyes beyond simple appearance. Y es la habilidad de discernir mentiras espirituales detrás de lo que son las apariencias. Let's look at one of the key scriptures we have from Ephesians chapter 4, verse 13.
Veamos unas de las escrituras claves que la encontramos en Efesios 4 a 13. And let me go ahead and share the screen. Ok. It says that till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Aquí dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. So we see that the scripture says that the enemy will use trickery to try to deceive us. Aquí vemos claramente que el enemigo va a hacer cosas como engañosas para engañarnos, cosas, sí, como maquinaciones engañosas. He also talks about using cunning craftiness and deceitful plotting. Eh, Leamos, perdón, what do you mean? I didn't understand craftiness. Um, What La is? plena y completa medida de Cristo. I'm not sure. Oh, Uh, Let me see. I had the wrong scripture up here. I should have put 14 up. I'm sorry, Sister Irma. Don't worry. No, don't worry. Uh, That we should be no longer children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. oh, yes, yes, yes. In verse 14. Yes, Yes. I'm sorry. It was verse 14. Ok, yes. Sí, dice, es donde dice, perdón, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es estratagema, lo que, y You las see, artimañas del error. the enemy is going to use all of the tricks that he has to deceive us. El enemigo utilizará toda clase de trucos para engañarnos. So I'm going to use this example tonight that we just talked about how the Communist Party had these goals to deceive America. Y queremos hablar de eso, que los comunistas usaron, el Partido Comunista, cómo usaron estas cosas para engañar a los Estados Unidos. And the plan was to make sexual immorality and homosexuality normal instead of being considered evil. Y ellos colocaron la inmoralidad sexual y homosexualismo como algo normal en vez de colocarlo como algo malo. We'll show how he used every wind of doctrine to shift the morality from one of the biblical point of view to the view where the opposite is now the belief of most Christians in the West. Y ellos colocaron esta inmoralidad sexual en lugar del punto de vista bíblico y lo que hicieron fue engañar en todo caso a Occidente con esta enseñanza. So let's talk about this example of sexual immorality and how it could be used to bring the church into deception. Y veamos esto, lo que es la inmoralidad sexual y cómo la iglesia puede caer en este engaño. And it's really going from sin to institutional deception. Y se convierte de lo que es pecado a un engaño institucionalizado. Let's look at some scriptures that talk about sexual immorality, starting with Romans 1 26 and 27. Veamos algo de la inmoralidad sexual y veamos unas escrituras comenzando en Romanos capítulo 1 y versos 26 y 27. For this reason, God gave them up to vile passions. For even their women exchange the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the women, burned in their lust for another, men with men committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Dice así, por esa razón
Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos, perdón, con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. And let's also look at the scripture from First Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. Veamos también en Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Dice así, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. And then let's look also at verse 18 from the same chapter. Paul says, Ve- flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Veamos también el verso 18 del mismo capítulo. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. And let's look at one more scripture from Jude, chapter 1, verse 17. Veamos una escritura más en Judas capítulo, o Oh, sea, Judas 17. uh, Ajá. Que es sorry, de, verse 7. I'm sorry, verse 7. ah, verso 7. Sí, sí. As Sodom and Gomorrah and the cities around them, in a similar manner to these, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. Dice así, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. And so let's just see very clearly from the scriptures what sexual immorality really means. En la escritura podemos ver claramente lo que la inmoralidad sexual realmente significa And what does the Bible say about it? y que lo que la Biblia dice acerca de ella. So what we want to see is how if anyone believes the opposite of the Bible, it means they've been deceived. Y si alguien está creyendo lo opuesto a lo que la Biblia dice, es porque ha sido engañado. So fornication means sex before someone is married or outside of marriage. Fornicación significa sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Adultery is when you have sex outside of marriage when you're married. Adulterio es cuando tienes sexo y ya estás casado, pero tienes sexo afuera del matrimonio. The homosexuality means same-sex behavior, sexual behavior. Y la homosexualidad es sexo con alguien igual a uno, del mismo sexo. So the scriptures very clearly show sexual immorality is disobedience to what God has designed. Y lo que vemos es que la inmoralidad sexual es claramente una desobediencia a lo que Dios desea o dice. So the Bible clearly defines these things as sin. Y la Biblia claramente define estas cosas como pecado. He not only describes it as sin, but it's clearly prohibited. No solo lo describe como pecado, sino que lo prohíbe también. And there are
spiritual, moral, and relational consequences for breaking this, for sinning in this way. Y hay consecuencias espirituales, morales y de relación si nosotros andamos de esa manera o quebrantamos lo que dice la Biblia. The Bible says if someone is sinning sexual immorality, they will not inherit the kingdom of God. La Biblia dice que si uno practica la inmoralidad sexual, no heredará el reino de Dios. So, how did the enemy use deception to turn a whole country away from God? Entonces, ¿cómo el enemigo utilizó esto de la inmoralidad sexual para voltear esta nación hacia lo que era malo? So, they started with false teaching and cultural messaging that redefined what was sinful and what was acceptable. Y todo comenzó como con enseñanza o adoctrinamiento, redefiniendo lo que era moralmente aceptable o inaceptable. So, as I mentioned in the introduction, the Communist Party published, there was about 47 goals of the Communist Party, and they published them in 1963. Como les dije al principio, el Partido Comunista publicó 47 metas que ellos tenían en el año 1963. And I'll summarize, and then we'll go into the individual ones in detail. They said that they wanted to make degeneracy and promiscuity be normal, healthy, and natural. No vamos a decirlas todas, vamos a resumir, pero ellos definieron que querían hacerlo de la promiscuidad de género algo muy normal. So the enemy's plan was to make what God calls sin seem healthy and good. Ellos querían que lo que Dios llamaba pecaminoso fuera bueno y saludable. So I'm going to read some of these, about 7 or 8 of these goals of the Communist Party. Eh, sorry, you I'm going will to go ahead read? and read them. Yes. Ok. Voy a leerles alguna de estas metas del Partido Comunista. I won't read all 45, just the ones where it talks about sexual immorality tonight. No voy a leer las 45, pero las que tocan el tema de la inmoralidad sexual. The goal number 15 was to capture one or both of the political parties in the United States. Sorry, can you repeat? To capture one of the political parties in the United States. Era como captar uno de los partidos políticos en Estados Unidos. That was the goal number 15? Yes. Ya, sí, la meta número 15 era como captar partidos políticos en los Estados Unidos. Goal number 17 was to use the schools as transmission belts for socialism and communist propaganda. Y la número 17 era utilizar las escuelas para poder meter propaganda socialista y comunista. They desired to soften the curriculum and get control of teachers' associations. Tomar el control de lo que eran las asociaciones de maestros y lo de los currículum en las escuelas. Number 21, they wanted to gain control of key positions in radio, television, and motion pictures. La meta número 21 era tomar control en lo que era radio, televisión y canales de promoción. Number 24, they wanted to eliminate all laws governing obscenity by calling them censorship. Sorry, can you repeat that one? They wanted to eliminate all laws governing obscenity, pornography. Oh, la meta número 24 era que ellos querían eliminar todas las leyes que fueran en contra de lo que fuera obsceno. Number 25, break down cultural standards of morality by promoting pornography and obscenity in books, magazine, motion pictures, radio, and TV. La meta número 25 era como que quebrar lo que eran las leyes en contra de la obscenidad y lo iban a hacer por medio de
revistas, literatura, películas, radio, televisión, promoviendo la pornografía. Number 26, they wanted to promote homosexuality, degeneracy, and promiscuity as normal, natural, and healthy. Número 26, ellos querían promover lo que era la homosexualidad, la promiscuidad sexual y promoverla como que era algo bueno, saludable. Number 27 was they wanted to infiltrate the churches and replaced true religion with social religion. Número 27, ellos querían infiltrarse en las iglesias y cambiar lo que era la verdadera religión por una religión social, And they want to socialista. discredit the Bible and emphasize the need for intellectual maturity, which does not need religion. Y cambiar la Biblia y cambiarla por intelectualidad, de tal manera que no necesitaran religión. They want to eliminate prayer in the schools. Eliminate what? Sorry. Prayer, oración, prayer. Ok, así. Otra meta era eliminar la oración en las escuelas. They want to discredit the family and encourage promiscuity and easy divorce. Ellos querían eliminar la familia y promover la promiscuidad y hacer más fácil el divorcio. So you can see that these goals of the communists were to change society away from God. Sí, y como ustedes ven, estas metas de los comunistas era cambiar la sociedad y tornarla, o sea, lejos de Dios, alejarla de Dios. It wasn't an accident, but it was a deceitful plot to change society away from God. Y no fue una casualidad, sino que era algo bien planificado, el que la nación se tornara lejos de Dios. So now let's talk about how does deception cause a society to slip from sin into iniquity. Ahora veamos cómo es que este engaño hace que la sociedad se aparte de Dios y se vuelva hacia lo que es la iniquidad. So we start off by talking about sin. Podemos comenzar hablando del pecado. So let's just say, for an example, a young believer falls into fornication or same sex activity, Por homosexuality. ejemplo, si un joven creyente cae en lo que es inmoralidad sexual u homosexualismo, en Now, if fornicación. this person is a believer, then the Holy Spirit will convict them that what they're doing is wrong. Si es un creyente, un joven creyente, el Espíritu trae la convicción de que esto está mal. Now let's talk about where deception comes in. Ahora veamos dónde es que entra el engaño. So maybe someone, maybe a teacher, a friend, or even a government leader will say, God made you this way. Love is love. God understands. Y veamos cómo entra el engaño. Puede que un maestro, alguien aún del gobierno le dice, no, Dios te creó así, el amor es el amor. So you see that this relabels sin as being acceptable. That's the deception. Eh, donde entra el engaño es que este pecado es como que no es pecado, o sea, es como aceptado. Remember, the goal of the Communist Party, which is run by the enemy, by the devil, it's trying to show that what is sexual immorality is normal, natural, and healthy. Recordemos que una de las metas del Partido Comunista en esto del engaño es hacer de la inmoralidad sexual normal, buena y saludable. So now let's talk about the second step. We go from sin to rebellion. Lo primero era el pecado. Vamos al segundo paso, que es pecado. Segundo paso es rebelión. Rebellion means instead of repenting, the person embraces the lifestyle openly, rejects God's word as standard.
La rebelión significa que en lugar de que la persona se arrepienta, abraza este estilo de vida como aceptable en lugar de lo que Dios diga. They go from falling into sin to practicing it without shame. Ellos caen en pecado y lo practican sin ninguna vergüenza. Isaiah chapter 5, verse 20 says, woe to those who call good evil and evil good. Isaías chapter, sorry. 5, verse 20. Ah, ahí, Isaías 5:20 dice que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. So this happens when people ignore the conviction of the Holy Spirit. Y esto sucede cuando la gente ignora la convicción del Espíritu Santo. The person believes the deception, La gente cree el engaño and their acts become open and without shame. y ellos actúan sin ninguna vergüenza. So rebellion means rejecting God's law and openly doing what the Bible says is sin. Rebelión significa rechazar completamente la ley de Dios y actuar libremente en lo que la Biblia dice que es pecado. Now let's talk about the third step when you move from rebellion to iniquity. In other words, when you institutionalize the teaching against God's law. Ahora pasamos de la rebelión a lo que sería la iniquidad, lo que significaría institucionalizar a lo que es en contra de Dios. The final stage is teaching others that sin is good. La última parte es enseñarle a otros que el pecado es bueno. The churches rewrite doctrine. Eh, the Churches, church is, the churches will rewrite their doctrine. They'll perform ah, same-sex weddings. They'll even yeah. discipline those who want to teach the Bible. Sí, la iglesia es como redireccionada, o sea, en vez de enseñar la Biblia, se enseña otra cosa. This is no longer just individual disobedience, it's institutional rebellion. Esta no solo es desobediencia, sino es rebelión institucionalizada. And one example of that is the Anglican Church, which has completely done all of those things. And the Nigerian Anglican Church has had to separate themselves from Ujú. the rest of the world church. Ok. Un ejemplo de esto es la iglesia anglicana que ha institucionalizado estas cosas y por lo tanto la iglesia nigeriana, anglicana, nigeriana, se ha tenido que separar de las otras iglesias anglicanas. So you can see what's happened since 1963 when these goals of the communists were published. They said they wanted to infiltrate churches and replace revealed religion with social religion. Y vemos cómo estos objetivos del Partido Comunista que se dieron en el 1963, uno de ellos era infiltrarse en las iglesias y cambiar la verdadera religión por una religión socialista. And so we see how it's come to pass that in the West, about 50% or more of Christians reject the biblical point of view and accept sexual immorality as normal, natural, and healthy. Y así es que vemos que en Occidente más o menos un 15% rechaza la posición bíblica acerca de la inmoralidad sexual y la tiene como que es buena, aceptable y saludable. We see that church doctrine and practices have changed. Vemos cómo las prácticas y la doctrina de la iglesia han cambiado. The behavior that the Bible forbids becomes openly permitted. Los comportamientos que la Biblia claramente prohíbe son permitidos. We even see it celebrated in the form of gay marriage or ordination of homosexual bishops. Sí, vemos cómo se hacen o se llevan a cabo matrimonios homosexuales o se ordenan a obispos homosexuales también. This is iniquity.
Esto es iniquidad. Iniquity is when sin becomes doctrine. La iniquidad significa cuando el pecado se hace doctrina. It's when leaders teach what is good is evil and what is evil is good. Es cuando los maestros enseñan que lo bueno es malo y lo malo es bueno. And whole groups of people are led astray, All groups of people, are led, sorry. whole groups of people are deceived. Mm. Y entonces todos los grupos son engañados. So it's deeper than just individual sin, but it is rebellion written into teaching. Es algo más profundo que un simple pecado. Es rebelión que está por dentro. So this was not just simple act of rebellion. It was the calculated, deceitful plotting of the enemy. Esto no es una simple rebelión, sino es un plan muy calculado por el enemigo para engañar. And we see that 62 years ago, the enemy actually put his plan down and he's actually achieved what he had intended to do. Vemos que hace 62 años esto se planificó y el enemigo realmente ha ido alcanzando esas metas. Let's look at another example of um, when people, even church leaders, have been deceived. Veamos algunos otros ejemplos, como líderes de iglesias han sido engañados. And there was a false revival in Florida in a city called Lakeland in 2008. Vemos, hubo un falso avivamiento en Florida en 2008. There was a minister named Todd Bentley that was performing a lot of spiritual activity. Había un predicador llamado the name was, Todd Bentley. Todd Beatley, que estaba llevando a cabo una infinidad, muchas actividades en ese tiempo. And during the revival, many leaders of the New Apostolic Reformation movement, including many notable apostles and pastors, openly commissioned and endorsed his ministry on national TV. Y muchos estaban apoyando esto, apóstoles y gente reconocida, aún en la televisión estaban apoyando esto. And then in the middle of the revival that was going on for many weeks, he publicly left his wife and had an affair with one of the workers in his ministry. Y durante el avivamiento que llevaba varios días, como a mitad, él públicamente abandonó a su esposa y tuvo un romance con una de sus trabajadoras. And he didn't ever repent. Y nunca se arrepintió. And so many people were confused because the big names in the ministry all sanctioned this revival and laid hands on him and anointed him. Y mucha gente estaba confundida, ¿verdad? Porque había gente, digamos, de renombre que en este avivamiento habían impuesto manos sobre ellos. And some of those leaders defended him even after he had fallen and they'd been exposed. Y había gente que aún lo defendía a pesar de que ya había sido expuesta su caída. But other leaders warned that there was a need for discernment. Pero esta es una advertencia de que los líderes necesitaban discernimiento. So I'd just like to read some of the excerpts from an article that Lee Grady wrote in Charisma Magazine about this event. Y voy a leerle algunos comentarios que se pusieron en una revista acerca de este evento. And so he shared the core lessons to be learned from this experience. Y ella escribe cuáles son las lecciones puntuales que podemos aprender de esto que sucedió. And I will say this core lesson is do not be deceived. Y yo creo que las lecciones principales es no seamos engañados. The first one is accountability.
La primera cosa es ser responsables o dar cuentas a alguien. Leaders must live by biblical standards. Los líderes deben vivir por estándares bíblicos. When he was having trouble in his marriage, Todd Bentley should have stepped down. Teniendo problemas en su matrimonio, este hombre, el que era el evangelista, debería de haberse hecho a un lado. Real New Testament power requires New Testament discipline as well. Y lo que había sucedido también necesitaba que hubiera la disciplina bíblica como tal. The second point that Lee Grady made was that we need to end the one man show when one man does everything in the ministry. La segunda cosa que ella escribió es que debe terminarse lo que es que la persona sea el centro de todo, o sea, el que hace todo, el que es visto, solo él. Ministry is teams, not superstars. Que los ministros no son superestrellas. The spotlight on a man thwarts true revival. Sorry. When someone puts a spotlight on man, it opposes revival. Ya. Es como cuando la gente pone su mirada en una persona, eso detiene el avivamiento. We should not build revival on a celebrity. No debemos levantar un avivamiento o sea, en una celebridad. The third one is rest. La tercera cosa que ella anotó fue descanso. Cannot have relentless meetings which burn out the leaders and the ministry team. El no tener descanso lo que causará es que fundirá al equipo, ¿verdad? De liderazgo. The fourth point he made was character is greater than anointing. Y la cuarta cosa que ella apuntó es que el carácter es mayor que la unción. Miracles without character mislead people. Ah, el carácter perdón, la unción sin Milagros sin carácter, carácter. Sí. sí, milagros sin carácter, mislead, what does it mean mislead? Deceive Um, people. Deceive ok, people. sí. Los milagros sin carácter engañan a la gente. Because false prophets can still work signs and still be lost. Porque los falsos profetas aún pueden hacer señales, pero ya están perdidos. The fifth point he made was that we should not be too quick to lay hands on people and commissioning them. La quinta cosa que ella apuntó es que no debemos ser apresurados a poner manos sobre las personas y enviarlas. It showed lack of discernment on a part of the apostles and leaders. Esa fue una falta de discernimiento en los líderes y los apóstoles. The sixth point he made was there's no revival without repentance. La sexta cosa que apuntó es que no hay avivamiento sin arrepentimiento. True revival brings the word of God, repentance, holiness that endures. El verdadero avivamiento trae arrepentimiento, santidad. Amen. So let's just summarize this Lakeland revival shows how even leaders, even big names in the ministry, can be deceived. Resumamos esto, cómo es que aún grandes líderes pueden ser engañados. The problem is when we desire miracles, signs, and wonders more than we desire the truth. El problema es cuando deseamos milagros y señales más que lo que nosotros deseamos la verdad. We don't worship revival, we worship Jesus. Nosotros no adoramos el avivamiento, adoramos a Jesús. And this Lakeland revival shows that the enemy can create revival if that's what we want. Y podemos ver que el enemigo puede crear avivamiento si eso es lo que nosotros deseamos.
but it's not the truth. It's not pero, it's not the reality. pero eso no es la verdad, no es la realidad. And so even if these church leaders can be deceived by a false prophet, then what do we do? Y si aún estos líderes pueden ser engañados por falsos profetas, ¿qué podemos hacer nosotros? We have to rely upon the word of God. Tenemos que descansar en la palabra de Dios. We have to look for the fruit of the Spirit, not signs and wonders and miracles. Tenemos que ver por el fruto del Espíritu y no por las señales, milagros y maravillas. Now let's finish up. Let's look at Second Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, verses 8 through 11. Terminemos viendo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 y 9. Let me. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Dice así, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. The coming of the lawless one is according to the works of Satan, with all power, signs, and lying wonders. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, And with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. It says here that God will send them a strong delusion. Aquí dice que Dios, el Señor les envía como ah, algo que los va a destruir, que los engañará. Deception is something that the Lord will actually allow so that we can see who is real versus who is false. Es algo que Él mismo permite, que no nos permitirá discernir lo que es verdadero de lo que es falso. So in the United States, we've seen whole denominations turn away from God. Vemos acá en Estados Unidos cómo denominaciones se han apartado de Dios. We even see the leaders of our apostolic charismatic movement false sanction a false prophet. Vemos cómo líderes apostólicos del movimiento carismático se han desviado en lo que es falso. But if we have spiritual discernment, then we will know whether a person is of God or of Satan. Pero si tenemos discernimiento espiritual, sabremos si la persona es de Dios o de Satanás. Without discernment, the scripture says that we will believe the lie. Sin discernimiento, la escritura dice que vamos a creer mentiras. It says we'll be taken captive by these workers of Satan who show false power, signs, and lying wonders. Y sin discernimiento vamos a creer lo que estos falsos profetas hacen con señales, prodigios y milagros. They work with unrighteous deception. Ellos obran con un engaño que no es recto, o sea, no es algo recto. We have to understand that not all power is from God. Tenemos que entender que no todo el poder es de Dios. Some power is from Satan. Algunos de ese poder es de Satanás. Not all prophetic words are from God.
No todas las palabras proféticas vienen de Dios. Some of them are from the enemy, and they're meant to deceive those who do not receive the love of the truth. Algunas de esas palabras proféticas vienen del enemigo y el objetivo es engañar a aquellos que no han recibido un amor por la verdad. So, the key question for all of us that want to rebuild the wall of righteousness is this: do we love Así, truth more than we love power? entonces la pregunta clave para nosotros que queremos reconstruir los muros de justicia es esta. ¿Amamos más la verdad que lo que es el poder? Amen. Amén.